Buenos días compañeros y profesora. Hoy vamos a hablar sobre el capítulo 10, que su título es Análisis de datos cuantitativos. Y los integrantes son López Alba, Martínez Marilín, Mastino Maelis, Monroy David y Moreno Megan. Bien, ¿qué procedimientos se siguen para analizar cuantitativamente los datos? Una vez que los datos se han codificado o transferido a una matriz, guardando en un archivo y limpiando los errores, el investigador procede a analizarlo. El análisis de los datos se efectúa sobre la matriz de datos utilizando un programa computacional. Procesos para efectuar análisis estadístico. Presenta 7 fases. La fase 1, seleccionar un software apropiado para analizar los datos. Fase 2, ejecutar el programa SPSS, Minitat, Stat, SAS u otros equivalentes. Fase 3, explorar los datos. A, analizar descriptivamente los datos por variable. B, visualizar los datos por variable. Fase 4, evaluar la confiabilidad y validez logradas por él o los instrumentos de medición. Fase 5, analizar mediante pruebas estadísticas las hipótesis planteadas. Fase 6, realizar análisis adicionales. Y fase 7, preparar los resultados para presentarlos ya sea en tablas, gráficas, figuras, cuadros, etc. Estadística descriptiva para cada variable. La primera tarea es describir los datos, los valores o las puntuaciones obtenidas para cada variable. ¿Qué es una distribución de frecuencia? Una distribución de frecuencia es un conjunto de puntuaciones respecto a unas variables ordenadas en sus respectivas categorías y generalmente se presentan en una tabla. La distribución de frecuencia, especialmente cuando utilizamos los porcentajes, pueden presentarse en forma de histogramas o gráficas de otros tipos, por ejemplo, de pastel. ¿Qué otros elementos contienen una distribución de frecuencia? La distribución de frecuencia puede completarse agregando los porcentajes de casos en cada categoría, los porcentajes válidos excluyendo los valores perdidos y los porcentajes acumulados, porcentaje de lo que se va acumulando en cada categoría desde la más baja hasta la más alta. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? La moda, la mediana y la media. Nota final. Debe recordarse que en una investigación se obtiene una distribución de frecuencia y se calculan las estadísticas descriptivas para cada variable, las que se necesitan de acuerdo con los propósitos de la investigación y los niveles de medición. Las puntuaciones Z son transformaciones que se pueden hacer a los valores o a las puntuaciones obtenidas, con el propósito de analizar su distancia respecto a la medida en unidades de desviación estándar. Ok, vamos a hablar sobre los polarios también. Hemos analizado descriptivamente los datos por variables del estudio y las visualizaciones gráficamente. ¿Cuáles son los métodos o pruebas estadísticas métricas más utilizadas? Bueno, existen diversas, pero entre las más utilizadas son coeficiente de correlación de Pearson y regresión lineal. Pruebas T, pruebas de contraste de la diferencia de proporción, análisis de varianza unidireccional, análisis de varianza factorial y análisis de covarianza. ¿Qué es el tamaño del efecto? Al comparar grupos, en este caso con la prueba T, es importante determinar el tamaño del efecto, que es su medida de la fuerza, de la diferencia de las medidas u otros valores considerados. Ok, dentro de esto vemos la hipótesis, que es diferencia de proporciones en dos grupos. La variable, la comparación se realiza sobre las variables, y si hay variables, se efectuará una prueba de diferenciación de proporciones por variable. Niveles de medición de la variable de comparación. Cualquier nivel, incluso por o razón, pero siempre expresados en proporciones o porcentajes. ¿Cuáles son los métodos o pruebas estadísticas no paramétricas más utilizados? Las pruebas no paramétricas más utilizadas son la chi cuadrada o 2,
Los coeficientes de correlación e independencia para las tabulaciones de cruzada. Los coeficientes de correlación por rango ordenado de Sparman a Kendall. ¿De qué factores depende el análisis de datos? Bueno, depende de los siguientes factores. A, el nivel de medición de las variables. B, la manera como se haya formado la hipótesis. Y C, el interés analítico del investigador.